con todos? ¿Cómo están? Un capítulo más por aquí, espero que estén muy bien. Hoy les quería mostrar un pueblito, se llama La Prairie y queda como una media hora de Montreal, pero siempre me ha gustado porque tiene una parte muy histórica. Los primeros que llegaron aquí fueron los franceses en 1647. Ahorita estaba leyendo un poquito de historia, ustedes me tienen hasta aprendiendo historia aquí. Después llegaron los Iroquois, que eran los indios de aquí, y tuvieron una guerra por 7 años. Después firmaron, bueno, hubo de todo. Después llegaron los británicos también, como siempre. Al fin y al cabo, en 1845 fue que se fundó la ciudad como tal, que se llama La Prairie. Entonces van a ver unos edificios muy viejos. Fue una ciudad muy importante porque tuvo la primera estación de tren, 26 kilómetros de carrilera para poder unir el resto. Entonces se volvió una parte que recogía muchos agricultura y todo para llevar a Montreal. Obviamente que no es tan grande como Quebec que es muchísimo más grande, pero me pareció interesante. Bueno, si ven el edificio que está atrás mío, ese edificio era la vieja oficina de correo, así que lo han guardado. Ahorita tiene una cosa de abogados ahí. Ahorita pasé porque ya empecé a filmar. Y miren los restaurantes, hay unos, miren esta casa como se ve de vieja. Miren que hasta están bombadas, es un restaurante ahorita. Hay unas casas que ya les hice unas tomas, pero más o menos para que se den una idea, pues. Y está la iglesia, que no podía faltar la iglesia, obviamente, que está aquí. Y está, miren la parte de atrás, miren las ventanas de la parte de atrás. Obviamente que todo está cerrado, que todavía estamos con lo del coronavirus, estoy todavía filmando y no hay nada abierto, entonces por eso lo ven así, pero este sitio normalmente mantiene lleno de gente porque es muy turístico para todo esto. En todo caso, ahí los dejo, que lo disfruten y nos vemos ahorita. Chao pues. Aquí está el monumento que les había dicho, miren. El primero railway de Canadá en 1835 y se terminó en 1837.
unas casas que son muy viejas, tienen estos letreros explicando de quién eran, quién las hizo, para qué eran, y vean las fechas, 1885. Bueno, espero lo hayan disfrutado. Como les decía, es un pueblito que era muy importante, 25.000 personas, no es muy grande, pero súper importante en ese tiempo, y siempre guardan aquí un poquito eso, ¿no? Miren esas paredes, eso de hace 400 años, mano, impresionante. Pero bueno, todo era para decirles que voy a terminar con unas tomitas de dron por la noche, para que la iglesia se debe estar bonita un poquito más tarde. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por estar ahí, ya saben, compartan y suscríbanse si no se han suscribido, que me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Chao, nos vemos.